Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Bueno, estamos en segunda de Tesalonicenses, en Perec 3, Pasuk 6, y dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque incluso cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero entreteniéndose en lo ajeno, a los cuales otra vez mandamos y exhortamos por nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que trabajando en Shalom coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece este decreto oral expresado por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Bueno, pues Rab Shaul toca varios puntos aquí muy interesantes. Primeramente les hace recordar la enseñanza que se les había dado y que se las había administrado, y eso es básico porque a nadie se le puede exigir o pedir algo si no se le da el conocimiento y se le enseña. En este caso, pues el Eterno, incluso dice Rab Shaul en la carta de los Romanos, enseña que si no hay ley, no hay transgresión. Entonces, no solamente el Eterno, quien es bendito, cumple este principio y lo reproducen también nuestros maestros en su vida de una manera muy importante. Y esto es, si el maestro, si el Eterno, quien es bendito, nuestro gran maestro, y luego Yeshua HaMashiach, y luego nuestros demás maestros, no nos enseñan alguna cosa, de alguna manera, aunque es una transgresión, no es, digamos, entre comillas, tan grave, pero se agrava cuando, habiendo sido enseñado, se transgrede el mandamiento. Y en este caso, Rab Shaul está recordando a los hermanos allá en Tesalónica precisamente de un tema muy importante: la forma de vivir que se les había enseñado, que vivieran con honradez, que vivieran en apoyo de los demás, porque esto es parte del mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no provocarle, producirle ningún mal, sino todo lo contrario. Y aquí hay un tema muy especial, y es el tema del trabajo. Dice Rab Shaul, en este caso, expone el hecho de que él no, teniendo derecho, él no exigía de las comunidades, él no exigía absolutamente nada. Y ciertamente la Escritura dice y enseña que el obrero es digno de su salario, eso es definitivo, y eso no hay vuelta de hoja. Que como lo quiera ver una persona, que si es, que si no es, y que le busque la excusa, bueno, pues eso es cosa de cada quien. Rab Shaul no se detenía por eso, sino buscaba la manera de subsistir, de salir adelante, y como les había enseñado aquí a los hermanos de Tesalónica, él se ponía a trabajar, dice, para no serles gravoso. O sea, que no fuera esto una razón para que dijeran o tuvieran
Lashon Hara al respecto de este punto. No vale la pena. Lo importante de todo es enseñar a los talmidín, pero los talmidín tendrán que asumir en el camino sus responsabilidades, pero si no lo hacen, ya no es responsabilidad del maestro. La responsabilidad del maestro es enseñar, y después de ahí ya es responsabilidad de cada uno, y ese es un principio también muy importante. Mientras no se les enseña, bueno, es una cosa, pero ya habiéndoles enseñado, ya es otra cosa, y asumen la responsabilidad de este hecho. Por lo tanto, entonces, acá Rab Shaul les hace mirar y ver que él no había sido una carga ni quería ser carga para ellos, pero que sin embargo tenía el derecho, pero que no lo había hecho para no causarles ningún estrago. Porque ciertamente cuando se habla de cuestiones materiales o económicas, mucha gente repara, mucha gente se siente aludido a veces en las cosas que no debieran de serlo, sino todo lo contrario, porque así como una persona trabaja si es carpintero, si es herrero, si es comerciante, si es profesionista, todos trabajan con un propósito, y ese propósito es de retener el recurso, el medio. Dice la Torá que así debe de ser para los que edifican y para los que enseñan, pero esto es enseñado, pero no es obligado, no es una obligación. Y entonces aquí el problema hasta cierto punto era pero por ahí aprovecha a hablar de un tema muy interesante de aquellos hermanos que, aunque habían recibido el ejemplo incluso de Rab Shaul, que aun cuando no había el apoyo de parte de la comunidad de Tesalónica, él trabajaba con sus manos, se dedicaba a hacer labores para poderse proveer de lo necesario, y poniendo ejemplo desde luego a la comunidad. Por lo tanto, aquí surge un tema a donde salta un reproche de parte o una exhortación de parte de Rab Shaul al respecto de gente que se estaba dedicando a tomar lo ajeno. Y esto es una forma muy suavecita de hablarlo, pero básicamente lo entendemos porque en el sentido de que había gente que estaba robando, que estaba robando a otros, y dice eso no debe decir, que se pongan a trabajar, esa es la palabra. Dice: a los tales, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, pues querían la vida fácil, no querían trabajar, no querían hacer nada y querían vivir de los bienes de los demás. Entonces dice Rab Shaul, esto no puede ser así. Dice: a los tales, otra vez mandamos y exhortamos por nuestro Adón Yeshua HaMashiach que trabajando en Shalom coman su propio pan. Es decir, el medio que el Eterno nos dio para poder sostenernos es trabajando, no hay otra. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, y bendito sea el Eterno. Cuando el hombre trabaja, el Eterno lo bendice. Y dice: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Esto es muy importante. ¿Qué es el hacer el bien? Pues el trabajar y apoyar a los demás, a los necesitados. Si alguno no obedece a este decreto oral expresado por medio de la carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. En este caso, esta exhortación va directa a aquellos que estaban tomando de lo ajeno y que no querían trabajar, que querían la vida fácil y que no querían esforzarse sacando su vida adelante, y como dice Rab Shaul, teniendo su propio pan. No querían. Y entonces dice, hay una exhortación, dice: no
se acerquen con ellos, no se junten con ellos, no tengan relación con ellos para que se avergüencen. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermanos o como hermano. Entonces, esto es lo que estaba pasando ahí en Tesalónica. Había gente que, como siempre, hay gente que vive desordenadamente, hay gente que se corrige, hay gente que tiene bagaje que trae de vivir en Egipto y que cuando escucha la escritura y cuando escucha las exhortaciones de los maestros al respecto de los temas, de las enseñanzas, de los mandamientos del Eterno, se corrige, hace una rectificación, hace un tikkun, y eso es algo extraordinario. Pero mucha gente se empecina en seguir viviendo mal. Y esto aquí se habla del tema del robo, pero hay mucha gente que tiene otras situaciones a veces graves, porque el robo es, se dice fácil, pero la verdad es que el robo es algo que es tremendo. Incluso está dentro de no solamente de los 10 mandamientos, las 10 palabras, los Asereda de Drot, pero especialmente también está dentro de las 7 leyes universales. Entonces, tenemos que entender que Rab Shaul ya les había enseñado al respecto de esto. ¿Y qué estaba pasando? Simplemente no se sujetaba este hombre o estos hombres no se sujetaban a los mandamientos del Eterno. Y entonces, ¿cuál es la solución que da Rab Shaul? Apártense de él. Si no quiere vivir, si no quiere trabajar, si quiere vivir a expensas de lo ajeno, apártense de ello para que se avergüence. Bueno, eso es una manera de alguna manera de hacerlo reaccionar y que hiciera tikkun y que se hiciera teshuvah. Eso es algo que se tiene que hacer en la vida de cada quien. No los podían obligar, no los podían obligar de ninguna manera, porque cada hombre decide su camino y afortunadamente para los que son obedientes reciben bien. Y para los que son desobedientes, pues también reciben el camino a su extravío. Entonces, pues, una exhortación, pero una reflexión importante es a caminar los mandamientos que el Eterno nos enseña. Y eso es muy importante. Reflexionemos, entendamos que los mandamientos no son solamente para escucharlos y conocerlos, sino para vivirlos. Y aquí había un problema. El problema es que la gente había sido instruida, pero no vivía los mandamientos. Y esto es grave, porque si la palabra no cambia, no transforma, es porque no se vive. Esa es una realidad. Estos hombres, o en este caso esta gente que se dedicaba a vivir de lo ajeno y a no querer trabajar, no habían entendido los mandamientos del Eterno y consecuentemente vivían de una manera no apropiada. Y desde luego tendría que venir la exhortación, y hasta, aun cuando no se habla de ello, es disciplina también el apartarse de ellos. Esa es una realidad. Dice, para que se avergüencen, y de alguna manera te voy a decir que esto influye mucho en la vida de la comunidad, porque si hay uno que hace estas cosas, no faltará quien trate de imitarlo, lo aleno. Entonces tenemos que caminar justa, piadosamente, guardando los mandamientos del Eterno. Eso es definitivo. Bueno, que el Eterno, quien es bendito, les tenga un día extraordinario y que reflexionen mucho acerca. A veces pensamos, bueno, eso no es para mí, pero hay otras cosas que sí son para nosotros. Y entonces hay que pensar para hacer rectificaciones, y sobre todo, si estás caminando bien, Baruch Hashem, si estás obedeciendo los mandamientos del Eterno, qué bueno. Si estás escuchando las enseñanzas de tus maestros, qué bueno, porque eso te ayudará a crecer y a mantenerte en el camino. Shalom, shalom.